Quinto ya tiene varias carreras en su haber, tiene 9, no puede participar de esta práctica. Sí va a ser Ryo Arakawa, que va a estar participando en Japón. Es puro marketing, obviamente, podría haber elegido otro, pero un japonés corriendo con un alpine en Japón, no, en Suzuka, obviamente que tenía que ser el elegido. Bueno, días que nos ponen con el corazón mirando al sur, como diría Eladia Blasquez. Ayer tuvimos el desfile central de la provincia de Córdoba, aquí en Villa María. Tuvimos aquí a los profesores de la Universidad Nacional de Villa María que viajaron el año pasado a Malvinas y nos contaron todo de cómo se está viviendo hoy en Malvinas, en esa parte de nuestro territorio ocupado por Inglaterra. Nosotros vamos a tener el orgullo de poder saludar a una villamariense que pisó las islas, que atendió a nuestros soldados, una heroína de la guerra. Estela Maris Morales, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está Villa María? Ay, hermosa Villa María, y hermoso poderla escuchar. La verdad es que desde la radio del diario de Villa María es un orgullo poder tenerla a través de esta comunicación, conectarla con su ciudad. ¿Cuándo se fue de aquí, Estela? En el año 1981. Un añito antes. Pero sigo estando, no es que me haya ido definitivamente. Además pisamos suelo argentino constantemente, no es que me fui del país, y siempre estoy en Villa María. Lo que pasa es que voy a visitar a mi familia, a mis sobrinos, sobrinas, que tengo bastantes, y disfruto de eso, de la raíz de mi familia, ¿no? Uh-huh. De la sangre. Así que disfruto mucho esos días que estoy ahí, son poquitos, pero siempre estoy en Villa María. Es mi casa también. Bueno, desde este lugarcito en el mundo pasamos a preguntarte en aquel momento, en aquel 1982, ¿cómo te enteraste? ¿Dónde estabas cuando te dijeron hay que ir a Malvinas? Mira, yo estudié en Villa María enfermería profesional, uh-huh, y estuve trabajando allí. Después me incorporé a la Fuerza Aérea. En el año 81 hice un curso de instrucción militar que duró 4 meses acá en Buenos Aires, y posteriormente salí con el grado de cabo principal, siendo enfermera profesional, por supuesto, y luego mi destino fue el Hospital Aeronáutico Central acá en Buenos Aires. Y desde ese momento ya me quedé. Y en 1982, estaba trabajando en el Hospital Aeronáutico Central, en el servicio de terapia, y me eligieron o designaron a las 5 primeras mujeres enfermeras con grado militar que participaban de la guerra, y así fue que estuve en ese primer grupo, que en un principio iba a las Islas Malvinas. Te corrijo, porque dijiste que había pisado el suelo malvinense. En realidad lo pisé al suelo malvinense, pero en el sur, ¿no? En Ushuaia, que es el mismo suelo, siempre lo digo. Y y nosotras íbamos con un hospital reubicable, que es un hospital de campaña que compró Fuerza Aérea en el año 81, así que íbamos para trabajar dentro de ese hospital, que es un hospital que se arma, que son 11 módulos y que es de alta complejidad. Y cuando llegó el hospital nosotras estábamos esperándolo en Comodoro para después partir hacia las islas, pero hubo una contraorden y decidieron que el hospital se quedaba en Comodoro y se instaló en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, y allí estuvimos. ¿Y hacia allí eran traídos todos los heridos en combate? Así es, ese fue el teatro de operaciones, el esencial, porque de allí partían y llegaban todos los aviones, y ahí fue cuando decidimos entender el verdadero significado de lo que es la guerra, ¿no? Porque uno lo ve desde afuera y dice, sí, están en guerra, lo miramos en televisión, mirá cómo destruyen los edificios, nos llama la atención la destrucción de los edificios.
pero no se entiende, no se logra captar la dimensión de lo que es las pérdidas humanas, ¿no? Y creo que eso es la guerra. Y así estuvimos en ese lugar, después realizamos evacuaciones aéreas, trasladando heridos, trasladando soldados a diferentes bases, y todo eso llegó a nosotras para entender realmente lo que estábamos viviendo, no en ese momento, a posteriori, en la posguerra. Sentir que los heridos llegaban y que mal alimentados, mal vestidos porque la ropa que tenían no era la adecuada, con pie de trinchera porque permanecían en esos pozos, en esos lugares húmedos. El suelo de Malvinas es turba, es un suelo húmedo, blando. Estela, cuando hablamos del pie de trinchera, por ahí el que escucha, congelados. Congelados, se queman, se hace necrosis, se queman los pies. Y eso es porque por estar mucho tiempo en un lugar húmedo y sin poder cambiar las medias o lo que sea, pero tenían que ser medias de algodón, no sé qué les dieron a ellos, pero realmente fue muy, muy terrible, muy trágico. Fue una guerra que duró poco tiempo, porque vamos a ser sinceros, duró poco tiempo, pero fue muy cruenta, muy, muy cruenta. Y eso lo tienen que entender los argentinos y argentinas, tienen que entender eso, ¿no? Que la guerra es eso, que la guerra es destrucción de vidas. Yo lo que te quería preguntar inicialmente, fueron 5 y después el número subió a 12, ¿puede ser? En total somos 14 de Fuerza Aérea, 3, lo voy a nombrar, 3 de Villa María. Y creo que también se las valoró muy poco, ¿no? Bueno, la sociedad no sabía de nosotras, pero en total fuimos 14, el primer grupo 5, después fuimos alternando, llegaron las chicas de Córdoba, mis compañeras, mis colegas, y así fuimos reemplazándonos porque seguramente se pensaba que esto iba a durar mucho tiempo, así que tuve 3 días de licencia para poder ir a abrazar a mi mamá y después volver a mi trabajo, así que fueron reemplazos durante este tiempo que duró la guerra, porque como te digo, estuvimos desde los inicios hasta el final de la guerra y posteriormente, o sea, hasta el final, al cese del fuego, porque esta guerra aún no cerraron estas heridas, todavía sigue abierta y la idea es esa, ¿no? Querer recuperar otra vez las islas porque son nuestras. Desde ya, y además que no terminó en aquel mes de junio, porque tenemos, como vos bien lo sabes, tantos soldados, tantos chicos fallecidos aquí, que decidieron terminar con su vida, como los que quedaron allá en las islas custodiando ese territorio nuestro. Quería pedirte si recordás, si las podés nombrar a las otras 2 heroínas villamarienses que también se la jugaron allá. Por supuesto, están aquí, están presentes porque estamos siempre comunicadas. Es Estela Maris Bota y Mónica Rosa. Las 2 estuvieron juntas en el segundo grupo y también están, así como bien lo decís, muchos soldados que no fueron reconocidos. Pero esto tiene que ver el Estado. El Estado hizo en ese momento en gobierno de facto, dijo de esto no se habla, nos llamó a silencio. Entre nosotras tampoco nos comunicábamos en el decir estamos hablando de lo que pasamos. Pasamos días terribles, pero nos mantuvimos siempre presentes en esta guerra, atendiendo a los heridos, porque esa era nuestra función principal. Pero el desconocimiento, el no reconocer a las mujeres enfermeras, fue una lucha muy terrible, fue otra guerra que tuvimos que pasar, porque desde
1990, cuando el Honorable Congreso de la Nación nos otorga diploma y medalla de honor, pero la sociedad no sabía. Recién hace muy poco que saben de nosotras, y lo más triste es que tuvimos que hacer un juicio al Estado para ser reconocidas como enfermeras veteranas de la Guerra de Malvinas, porque era así. O sea, la Fuerza Aérea nos dijo: ustedes tienen que hacer juicio si quieren ser reconocidas como veteranas de guerra. Y así lo hicimos Alicia y yo, y ganamos este juicio con perspectiva de género. La justicia nos dio la razón porque tenemos fundamentos, tenemos fotos, tenemos documentos. ¿En qué año, tuvieron el fallo a favor? En el año 2021. Por favor, casi 40 años después. Así es. Por lo menos, si cura un poquito la herida, que sepas que Villa María se ha vuelto una ciudad en los últimos años muy malvinera. En mucho tienen que ver nuestros excombatientes que han recorrido escuela por escuela, explicando el conflicto, lo que vivieron. Tenemos un museo de Malvinas donde están todos, y esperamos ver pronto también allí, verlas a ustedes. Y hay un observatorio de Malvinas que comunica cada cosa que pasa en las islas en un informe mensual. Está caminando el tema Malvinas por la ciudad casi permanentemente, porque la Universidad Nacional de Villa María también tiene una cátedra abierta para quien se quiera interesar, con un profe extraordinario que es Pablo Güeve, y por lo menos eso, que sirva como aliciente para que sepas que tu ciudad ha vuelto su mirada hacia Malvinas, una mirada más comprensiva, pero en base a la lucha que han dado todos estos años en los que defendieron esa tierra. Yo te agradezco un montón todo lo que decís, pero espero que esto que estoy hablando tenga eco en Villa María y sepa que también tiene 3 mujeres, 3, no son 1 millón, son 3 mujeres enfermeras veteranas de la Guerra de Malvinas que han sido también olvidadas, porque no hay reconocimiento. Nosotros recorremos el país, como vos decís, dando charlas, contando la verdad, contando esta historia que fue olvidada por mucho tiempo, que es la presencia de la mujer y que siempre estuvo presente la mujer en las guerras por la independencia. ¿Y cómo puede ser que en Villa María, donde nacimos las 3, cómo puede ser que no nos tengan en cuenta? Eso es lo triste y lamentable. Y yo te agradezco un montón que me digas: hay un museo. Nosotras tenemos millones de fotos, tenemos un montón de fotos, porque la prensa internacional y la prensa nacional nos han sacado fotos a nosotras mientras estábamos allí en Comodoro Rivadavia. ¿Por qué? Porque les llamaba la atención. La prensa internacional que venía a cubrir la guerra de Malvinas, le llamaba la atención la presencia de estas mujeres jóvenes, porque éramos entre 23 y 26 años, que estábamos vestidas de verde, porque como estábamos dentro de la carrera militar, estábamos vestidas de verde, y porque éramos enfermeras militares, les llamaba la atención, y por eso figuramos en revistas. Tenemos un montón de documentos, hasta un casco ha recuperado una persona en Oliva, que lo tiene el Museo de Oliva, que también hay un museo en Malvinas. Sí, claro que sí. Sí, es el primero, que hemos ido, y que descubrimos que estaba ahí el casco que usamos una de nosotras. Se recuperó un casco, porque también usábamos casco. Y todo eso se lo he pedido, se lo he devuelto, por supuesto, porque él obviamente lo recuperó él ahí en ese museo. Pero nosotras también tenemos un montón de fotos, y ojalá que en algún momento los veteranos de Villa María comprendan que todos y todas
estas mujeres también participaron de la guerra. Aunque no hayamos estado en las islas, aunque no hayamos levantado el fusil y matar, porque eso no nos correspondía, nos correspondía salvar vidas, nos correspondía cumplir esa función tan importante que es la de curar, que es la de atender a los heridos y sobre todo contenerlos, porque esa es la función primordial de la enfermería. Estela, Stelia, con ese, te saluda, te saluda Florencia Turelli. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto. Yo justo quería hablar de eso, justo mi pregunta tenía que ver con esto de la contención, que ustedes no solo curaban heridas físicas, sino que también contenían. ¿Cómo se sentían ustedes con esto, con el tema de contener? Yo creo que sacábamos fuerzas de donde no teníamos, pero en ese momento era nuestra función, era nuestra vocación, en ese momento sale de adentro. Yo no sé si vos a lo mejor has recorrido algún hospital o estuviste internada en un sanatorio por algo, y vas a ver que la presencia de la enfermera siempre está. Sí. Siempre está, desde el momento en que nacés hay una enfermera. Vamos a poner ahora un enfermero, pero estoy hablando de las enfermeras. Sí, sí. Y en el momento que te vas de este mundo, también hay una enfermera que te está tomando la mano y te está cerrando los ojos para que te despidas de este plano. Siempre está la enfermera y siempre está conteniendo también, porque esa es la función de la enfermería. La enfermería no te va a maltratar, no sé, tal vez, qué sé yo. No tengo idea. Siempre en este mundo hay personas buenas y personas malas. No sé, no puedo hablar. Yo sé que la enfermería y lo que a mí me enseñó la enfermería en esos años que estuve, me enseñó eso, la paz de darle eso. Después, cuando nosotras estábamos solas y teníamos un minuto de descanso, porque esto era abrumador, como te digo, llegaban en cualquier momento y teníamos que estar ahí presentes. Cuando estábamos solas, un minuto nos abrazábamos, llorábamos, ni siquiera nos contábamos nuestras vidas, era solamente abrazarnos y decir cuidémonos, abracémonos, recemos, que mi compañera Alicia siempre decía, recemos, y era eso la contención entre nosotras. Luego, después, cada una volvió a su servicio, las chicas de Córdoba volvieron a Córdoba, cada una volvió al servicio de terapia, cardiología, bueno, lo que sea, y no hablábamos de la guerra, no hablábamos de lo que habíamos vivido. Fíjate vos cómo nos marcó esta guerra, cómo nos marcó por dentro, que no podíamos contar lo que habíamos vivido, no podíamos contar lo que habíamos visto. No podíamos decir que el olor de la guerra es olor a sangre mezclada con pólvora. Estela, y eso no lo entendieron, por lo tanto, espera que te digo, los soldados que fueron ocultados, que fueron olvidados, que dicen este proceso de desmalvinización, me limito a decir que fueron olvidados, que fueron ninguneados, y nosotras también. Y entonces ese olvido se marcó de esa manera: o sobrevivís y buscás escapás por algo, por algún lado, como el arte, el canto, algo para hacer, para seguir sobreviviendo. Los que no pudieron hacerlo, lograron eso, hicieron eso, no pudieron sobrevivir con tanto peso, con tanto dolor encima, porque hay que estar bajo el fuego también, ¿eh? La guerra tiene eso que invierte el orden natural, donde los hijos entierran a los padres, y en la guerra los padres entierran a los hijos, y esas personas, esas personitas que ustedes recibían, eran niños. Aquí dimos una charla acá en la sede del diario, tenemos un pequeño auditorio, y estuvieron los excombatientes, y uno de ellos dijo una frase que yo no me canso de repetir: ese chico, hoy un hombre, nos decía: nosotros dejamos la carpeta de la secundaria en la mesa de la cocina y nos pusieron un fusil en la mano. Y bueno, ustedes en cierto modo estaban recibiendo a jovencísimos soldados. Sí.
un condimento Estábamos extra recibiendo al paciente, porque una cosa es, como vos decís, Claro. darle la mano al paciente que se está yendo por una cuestión de edad, de enfermedad avanzada, y otra es uno que viene diezmado o con las esquirlas de un bombardeo, ¿no? Claro, por eso siempre digo, no quiero decir niños, porque realmente fueron valientes guerreros, ¿no? Cuando llegaban y pedían, muchos de ellos pedían que por favor curame pronto porque dejé a mis hermanos. Fíjate vos cómo querían volver. Algunos querían volver porque habían dejado a sus hermanos, porque produce esa hermandad ante situaciones tan terribles, y cada uno, entre ellos, se cuidaban, entre ellos se protegían. Y eso, ya con eso es suficiente para decir que fueron valientes guerreros, ¿no? Uh-huh. Y sí, y nosotras estábamos más o menos en esa edad, 23, muy poca diferencia de edad. Claro. ¿Se entiende? Eran como hermanos para nosotros. Eran hermanos. Bueno, Estela, no podemos decir otra cosa. Lo que deseamos, lo que anhelamos es que esta charla sirva para un llamado. Quien dirige el Observatorio de Malvinas, que está dentro del Museo de Malvinas de Villa María, ahí en lo que conocíamos como el Centro Cultural, en Sarmiento y San Martín. Ahí funciona el Museo de Malvinas. Es Mariano Andrés, un profe. Le vamos a pasar tu contacto, y seguramente esta charla va a traer cosas que no han pasado hasta ahora con ustedes y que ustedes se merecen. Te agradecemos pero enormemente este momento, poderte homenajear a nuestra manera, ¿no? Que puedas contarlo, que puedas decirlo, y a lo mejor se pone en marcha algo que tuvo que pasar hace muchísimo tiempo. Nosotros queremos despedirte con una canción que se llama Ellas, que es justamente un homenaje a las mujeres de Malvinas, que lo debes conocer, de Belina Sanso y Flor Croci. Es una canción para vos, para ustedes. Bueno, yo estoy muy agradecida porque esto también a nosotras nos sirve para poder difundir, y por darme ya un momento en la radio y poder contar un pedacito de la historia, ya con eso estoy más que agradecida de tu llamado. Muchísimas gracias a Florencia y a vos por esta oportunidad, y Villa María querida, te mando un abrazo gigante. Gracias.